Muy bien, pues continuamos con el siguiente bloque de transparencias, que es, a ver, esto es un bloque que nos va a llevar ya hasta el final del curso, ¿vale? Esto es una lección cuando, bueno, voy a pasaros una tabla de contenidos del curso para que la tengáis, igual lo subo a la página web también. Entonces, en esa tabla, bueno, está subido ya en la que es la vía docente y tal, pero voy a hacer una ya como más detallada. Entonces, la tabla de contenidos del curso vais a ver que ahora hay una lección que se llama taxonomías del software, en la que lo que vamos a hacer es revisar todas estas cosas, patrones, estilos y tácticas arquitectónicas, sobre todo patrones y estilos arquitectónicos, clasificarlos, y la forma de clasificarlos va a ser así, y esto va a ser de aquí hasta el final de curso. Entonces, la forma de clasificar esos patrones y estilos arquitectónicos es en estos 6 módulos, estoy contando, en estos 6 módulos. Los 6 módulos son, primero, a la hora de construir, cuando estás construyendo software. Entonces, cuando estás construyendo software, vamos a ver ahora cuáles son los patrones o las técnicas o las tácticas que se pueden hacer para construir software. Luego vamos a hablar de la modularidad, de cuando esto es más en tiempo de desarrollo, cuando estás desarrollando el software. Luego vamos a hablar del tiempo de ejecución, cuando se ejecuta el código en runtime, pues qué componentes y conectores se utilizan. Luego, cuando haces un software y quieres integrarlo con otro software, qué patrones tienes para integrar ese software con otro software. Luego, lo que es la disposición, el empaquetamiento, el distribuir el software, desplegarlo, sobre todo desplegarlo, porque ahora os voy a comentar que cada vez más el software es más un servicio que tiene que estar desplegado, y cuando lo estás desplegando, pues tienes que ver cómo hacer que esté disponible continuamente. Y ya finalmente, la última bloque que vamos a hablar es lo que se llama entorno de negocio y de empresa. O sea, vamos a hablar, porque al final, no os engañéis, cuando salgáis de aquí, empecéis a trabajar y a desarrollar, lo que vayáis a hacer vais a tener que estar dentro de un entorno de un negocio. El negocio puede ser una empresa de videojuegos, pero al final es un negocio, o puede ser no sé, o un entorno empresarial. Siempre va a haber un entorno en el que vais a tener que hacer ese software. Entonces, como os decía, vamos a empezar ahora lo que son las técnicas de construcción y mantenimiento de software, que es importante. Al final tenéis que hacer el software, el desarrollo. Entonces, en estas técnicas de construcción y mantenimiento de software, lo primero que empezamos a hacer es lo que llamamos la gestión de configuraciones. Gestión de configuraciones, aquí yo, para que entendáis un poco esta sesión, es que cuando estamos configurando el software tenemos que ver, por ejemplo, los andamios. ¿Qué andamios ponemos para que no se caiga? Los obreros para que y no se caiga y el sistema se vaya sujetando. Ese tipo de decisiones de construir el software, el arquitecto también las tiene que tomar. Que la gente piensa que no, yo hago el diagrama de, no sé, de componentes y tal y ya está. No, no, pero es que a la hora de construir el software también interviene y tiene que ayudar al equipo de desarrollo a construir ese software, ¿vale? Entonces, primer tema importante, yo creo que hay una evolución en los últimos años y cada vez más a que el software pase de ser un software, lo que llamaremos software as a product, es algo que sea un producto, y se está convirtiendo cada vez más en un servicio. Entonces, esto es interesante porque estamos pasando cada vez más de ser un producto, de tú haces un producto y lo empaquetas y lo metes ahí y la gente luego lo descarga, lo instala, a ser un servicio que está funcionando. Aquí lo mejor es ver la diferencia entre el Office, que es, bueno, ahora el Office ya empieza a ser ya también un servicio, pero respecto a Google Docs. En las primeras versiones de Office tú te las instalabas, de hecho venían en un paquete, envueltas y tal. Sin embargo, Google Docs pues está ahí siempre funcionando, y las versiones se están actualizando continuamente, se están actualizando las versiones, ¿vale? Es un software que está desplegado y tú tienes. Entonces, la idea es que el modelo comercial aquí, los clientes se suscriben, lo utilizan y siempre está disponible en alguna URL, mientras aquí el modelo comercial es que tú lo distribuyes y lo vendes a los clientes. Eso es lo que está cambiando, ¿vale? Esta evolución es interesante porque cada vez más el software se está convirtiendo en un servicio. Entonces, al ser un servicio, pues hay que estar manteniéndolo constantemente. Entonces, ya no es algo que tú lo haces una vez, te olvidas y ya desaparece, sino que tienes que, como empresa de software, tienes que estar continuamente manteniendo ese servicio. Entonces tienes que ver cómo evoluciona el software, cómo gestionar la evolución del software. Entonces tienes que gestionar los aspectos de cómo construir el software, y sobre todo el tema de cómo cambian las diferentes cosas en las que se mueve el software.
Aspectos a tener en cuenta que vamos a hablar aquí de la gestión de configuraciones, bueno, pues lo que se llama el control de versiones, las diferentes configuraciones que tienes, de nuevo el control de versiones, cómo automatizar la construcción, el trabajo en equipo y colaboración. Aquí me refiero un poco qué técnicas ofreces para que la gente pueda trabajar en equipo. Por ejemplo, en esta asignatura estamos utilizando GitHub. Pues GitHub es toda ofrece un montón de herramientas para trabajar en equipo. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a hacer un seguimiento de las incidencias, los defectos en el software, etcétera? ¿Okay? Entonces, antes de meternos en construcción de software, vamos a hacer un repaso a metodologías de construir de software, ¿no? Hay una serie de metodologías. Yo sé que este repaso de las metodologías y de las herramientas de construcción, muchas cosas que voy a decir ya las conocéis de otros cursos, ¿vale? O sea, esto es un repaso. Simplemente es destacar algunas de estas cosas, sobre todo la parte de metodologías ágiles, porque se están usando mucho en las empresas y cuando salgáis de aquí os vais a encontrar con ellas, y sobre todo cómo afectan algunas de estas cosas a decisiones que vamos a tomar en la asignatura, sobre todo desde el punto de vista de la práctica. Entonces vamos a empezar por este repaso de metodologías. Y lo primero es no usar metodología, ¿vale? O sea, esto es como siempre, decir, bueno, ¿qué pasa si no usáis metodología? Si no usáis metodología, lo que hacéis es lo que tiene un nombre que se llama incremental piecemeal, que es pues ir de forma incremental, pues ir añadiendo trocitos, a medida que necesitas algo, pues lo añades. El equivalente aquí pues son esto, ¿no? Las favelas, los poblados de chabolas, pues al final, ¿qué pasa con un poblado de chabolas? Pues al final, cuando necesitas algo, lo añades. Necesitas aquí un tejado, pues pones un plástico y si ves que te mojas, pues pones otro plástico encima. Si viene el viento, pues pones unas piedras y así sucesivamente. Es decir, según necesidad va creciendo el poblado y sin considerar, por supuesto, ninguna arquitectura, ni planos, ni nada. Al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues en equivalente de software es algo de usar y tirar. Igual que esto de aquí, pues no es muy consistente y está planteado porque, bueno, si al final tienes que tirar esta chabola, pues la tiras y ya está, no sufres mucho. Normalmente esto suele estar afectado por limitaciones presupuestarias. Porque al final siempre hay que, o sea, si no tienes dinero, pues acabas haciendo este tipo de software. Esto, tal cual, no es que esté mal y no es una mala decisión, porque a veces si lo que tú sabes que vas a hacer es un software de usar y tirar, es un pequeño prototipo, pues entonces tú tiras para adelante y la arquitectura casi es lo de menos. Tú lo que quieres ver es decir, muchas veces a mí me ha pasado y en algunas empresas nos han contratado porque lo que querían eran probar si estas tecnologías se podían combinar. Tenían varias tecnologías y querían ver si se podían combinar. Si tu problema es ese, entonces ahí te olvidas un poco de la arquitectura y te centras en hacer un código que combine esas tecnologías y mirar a ver si funciona, ¿vale? Si te pagan más dinero luego, pues ya puedes hacer una arquitectura más, no sé, más elegante y tal. Es decir, no todo tiene que estar construido de forma súper elegante. El contrario a esto es el modelo de desarrollo en cascada, que yo creo que ya lo conocéis, pues que empiezas haciendo un análisis de requisitos, el diseño, la implementación, las pruebas y el despliegue, y casi todo el mundo lo critica, pero también tengo que decir que en casi todos los proyectos en los que yo veo, o así como serios y tal, al final suelen poner esas fases. Entonces estas fases conviene conocerlas porque al final se suelen poner, pero sí que suele ser importante que sepáis que muchas veces esto es iterativo y que después de la fase de diseño viene la implementación, pero luego esto al final vuelves atrás y vuelves a rediseñar cosas, etcétera. Hay un modelo que se llama modelo en V, que yo creo que ya no lo conocíais, que es el que a mí me gusta ponerlo porque es para poner la equivalencia que hay entre algunas de estas etapas, como es la de requisitos, análisis, diseño de objetos, con las pruebas correspondientes. Es decir, la fase de requisitos tiene unas pruebas que son las pruebas de aceptación, la fase de análisis, las pruebas del sistema, la de diseño, la de pruebas de integración y la de los objetos, las pruebas unitarias. Entonces, esos términos me parece interesante que los conozcáis. Luego, siguiendo con el antipatrón de lo de hacer todo el incremental y tal, pues sería lo que se llama el Big Design Upfront, que esto está documentado como algo que no es muy elegante, o sea, no es una buena práctica porque al final sueles generar demasiada documentación que luego casi nadie entiende, o sea, casi nadie lee,
porque al final es todo documentación, son diagramas y diagramas, y al final la arquitectura que tú acabas haciendo de alguna forma se degrada y no tiene nada que ver con la arquitectura, todas estas documentaciones que se hicieron, ¿vale? Entonces, por eso esto del Big Design Upfront normalmente se considera un antipatrón, es algo que normalmente hay que intentar evitar. Se intenta hacer modelos iterativos, esto yo creo que ya lo conocéis, pero muchas veces lo que se intenta es que en estos modelos iterativos, que en cada iteración haya una parte de arquitectura de software, incluir en cada iteración algo de arquitectura del software. Eso es lo que se suele intentar. Bueno, esto del modelo racional no lo voy a entrar mucho, métodos ágiles yo creo que ya los conocéis, y de aquí de los métodos ágiles quería comentar brevemente, esto yo creo que ya os han hablado en otras asignaturas de ello. Hay una cosa que la gente interpreta mal, que es que cuando los métodos ágiles proponían software que funciona es más importante que la documentación, mucha gente lo interpretó como que no había que documentar y que solamente había que centrarse en hacer el código. Y no es así, ¿vale? O sea, si leéis un poco más, vais a ver que lo que proponen es que es más importante el software que funcione, es que centrarse en que funcione, que la documentación, pero eso no quiere decir que no haya que hacer documentación. Es decir, la documentación sí hay que hacerla y algo de documentación, sobre todo de la arquitectura, es muy, muy importante. Aquí, repasando cosas de los métodos ágiles. A ver, la idea de los métodos ágiles lo que pretenden hacer siempre es centrarse en que haya que hacer ajustes al código, en afrontar el cambio. Entonces, por eso el tema de los intervalos cortos y algunas prácticas que aquí vamos a repasar. Yo esto voy a dedicar una transparencia a cada una de estas cosas para repasar esto, pero un poco sabiendo que esto yo lo estáis viendo en otras asignaturas, un poco cómo nos afecta a nosotros, ¿vale? Entonces, lo primero, las planificaciones cortas. Planificaciones cortas, si os dais cuenta, nosotros en la asignatura lo estamos llevando a cabo no tanto como lo hacen en algunas empresas, que es una iteración cada semana. No, aquí no lo hacemos porque vosotros, como equipo, no estáis trabajando a tiempo completo para este código. O sea, si solo tuvierais esta asignatura y no tuvierais más asignaturas, a lo mejor hacíamos una iteración cada semana. Como tenéis más asignaturas, estamos haciendo una iteración cada 3 semanas. Cada 3 semanas, pues vosotros tenéis que hacer un entregable, ¿vale? Entonces, por eso estamos haciendo las diferentes iteraciones. En esto, aquí lo que tenéis que hacer es plantear pues estos requisitos como historias de usuario, se suelen hacer. Vamos a hablar algo de historias de usuario nosotros y sobre todo el objetivo es prepararse para el cambio. Es decir, vosotros esta semana, que además coincide que estáis haciendo la primera versión de la documentación, seguro que hay cosas que vais a tener que cambiar. Entonces, de este plan inicial vais a hacer que tenéis que derivaros posteriormente. Un aspecto importante de los métodos ágiles es utilizar pruebas. Lo recomiendan hacer pruebas. Yo soy muy partidario. Yo cuando empecé la carrera de informática como vosotros, a mí no me hablaban tanto de hacer pruebas, entonces yo no hacía pruebas, pero poco a poco fui descubriendo lo que es el desarrollo basado en pruebas y yo me he convertido y ahora realmente creo que es fundamental. Es decir, por eso en la práctica vosotros tenéis un sistema que ya hay unas pequeñas pruebas y el objetivo es que siga habiendo más y más pruebas, ¿vale? Y que mantengáis esas pruebas. Sobre las pruebas, hay diferentes tipos de pruebas. Están las pruebas unitarias, que es probar cada unidad por separado. Luego están las pruebas que es cuando juntas las diferentes unidades y miras a ver si sigue funcionando. Lo del smoke testing, viene el nombre de cuando se hacían pruebas de integración en las placas de hardware y si al juntarlo empezaba a echar humo, pues es que eso no estaba funcionando bien. Entonces de ahí viene ese nombre de smoke testing, se llaman las pruebas de integración. En el software no hay humo, pero sí que es verdad que cuando lo integras suele fallar. De todas formas, también os digo, normalmente, quiero decir, por ejemplo, en Google suelen recomendar que haya como un 80% de pruebas unitarias respecto a otro tipo de pruebas. Es decir, hay un montón más de pruebas unitarias comparadas con el resto de las pruebas. Es decir, esto es bueno hacerlas, pero a veces llevan más tiempo las pruebas de integración, suelen ser más costosas. Luego están las pruebas de aceptación, que es ya con el cliente hacer esas pruebas de que todo está funcionando, que normalmente suelen ir acompañadas de revisar las historias de usuario. Y a veces también conviene probar otras preocupaciones que puedas tener, como puede ser, por ejemplo, el rendimiento. Aquí vamos a hablar en el curso de pruebas de carga. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer pruebas de carga, por ejemplo, para el tema de
de la escalabilidad, ¿no? Si tú quieres hacer una aplicación y quieres probar que la aplicación siga funcionando si tienes 200 usuarios a la vez o si tienes 2000 usuarios a la vez, pues lo mejor es hacer pruebas de carga y ver qué pasa cuando tienes 2000 usuarios a la vez, ¿vale? Eso es importante. Y luego hay un tipo de pruebas que ahí yo creo que vamos a hablar menos en el curso, que son pruebas de regresión. Es si haces un cambio nuevo, ver que no se introducen errores nuevos, ¿vale? Si introduces errores nuevos, bueno, aquí igual hay un problema. Entonces, eso son pruebas de regresión. Sobre los tipos de pruebas también, otra cosa interesante es, conviene ir cada vez más a hacer pruebas automáticas. O sea, yo esta transparencia aquí pongo los diferentes tipos de pruebas, que son pruebas más orientadas a desarrollo, que serían este lado de aquí, y otras más enfocadas al proyecto ya final, pero y luego también enfocadas al negocio o lo que es la tecnología. Estos son estos tres ejes, pero de estos tres ejes a mí me interesa también el aspecto de estas de aquí. Pueden hacerse automáticas, las pruebas de aceptación funcionales, es decir, la funcionalidad se puede hacer automática, las pruebas unitarias y del sistema de integración también se pueden automatizar. Las que a veces son más difíciles de automatizar son las pruebas no funcionales, la seguridad, esto a veces estos son más difíciles de automatizar, pero si podéis automatizarlas, mejor automatizarlas que no hacerlas a mano. Es decir, aquí hay un dicho, es que todo lo que puedas hacer automáticamente, hazlo automáticamente y no dejes que lo haga una persona. Si haces una persona, esa persona se va a cansar, no sé, ahí en general todo lo que se pueda automatizar, mejor automatizarlo. Y luego ya hay cosas que evidentemente no se pueden automatizar, como serían las pruebas estas manuales, como sería, por ejemplo, hacer una prueba delante del usuario, una demostración, de decir, mira, ven para acá, te voy a explicar cómo funciona, hacer pruebas de usabilidad, pues eso ya es muy difícil porque ahí normalmente necesitas usuarios de verdad, o una prueba exploratoria de las diferentes posibilidades, pero esto sí que conviene ir cada vez a menos, o sea, intentar hacer pruebas de estas, o sea, no cada vez a menos. Esto, evidentemente, hay que hacerlo, pero si podéis automatizar, intentad automatizar, ¿ok? Y, bueno, esto también lo digo por esto, sobre todo las pruebas de aceptación, si podéis hacerlas pasar de manuales a automáticas, mejor. Entonces, para pasar las automáticas, esto lo vamos a ver en la asignatura, hay una cosa que vamos a dar que es lo que se llama Behavior Driven Development, que es desarrollo basado en comportamiento. Y esto lo que significa es que tú, de alguna forma, con el cliente o con los usuarios, haces un consenso de las historias de usuario que ellos quieren. Esas historias de usuario las escribes normalmente en lenguaje natural, tú las escribes en lenguaje natural, pero luego las enlazas con código para que automáticamente se puedan ejecutar y se puedan probar que funcionan esas historias de usuario, ¿vale? Eso es un poco cómo funciona el Behavior Driven Development. Un ejemplo sería, mejor que tú tienes que hacer un sistema universitario y dices, bueno, para mejorar el uso de los cursos, un estudiante tiene que ser capaz de buscar cursos. Entonces, la búsqueda es cuando hay 240 cursos que no tienen el asunto biología, pero hay dos cursos que es el A001 y el B205, que sí que tienen este asunto biología, si buscas por el tema biología, entonces deberías ver estos dos cursos y no el resto de los cursos, ¿vale? O sea, entonces, ¿esto cómo lo haces para automatizarlo? Pues esto haces una prueba en la que generes 240 cursos sin el asunto biología, otros dos cursos que tienen ese asunto biología y simulas una búsqueda y ves que aparecen solamente estos dos, ¿vale? Eso es un ejemplo de una historia de usuario que tú puedes continuamente probar y puedes probarlo además de forma automática, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. ¿Qué características tienen que tener las pruebas? A ver, las pruebas se recomiendan que funcionen de esta forma, que sean primero rápidas, o sea, que se puedan ejecutar de forma rápida, que sean independientes entre sí, que es decir, que si una prueba depende de una prueba anterior, puedes tener un problema cuando esa prueba falle, porque si falla, de repente no sabes si está fallando esa prueba o falló lo anterior. Entonces conviene que sean independientes entre sí, que se puedan repetir, que si ejecutas n veces la misma prueba, el resultado sea el mismo. O sea, esto es que sean deterministas. O sea, si una prueba depende de un valor aleatorio,
ahí vas a tener un problema. Que se puedan probar por sí mismas de forma automática, de momento, sin intervención humana. O sea, es importante intentar evitar el tener una persona que automáticamente tenga que, o sea, que manualmente tenga que intervenir, porque al final no vas a ejecutar las pruebas, te vas a cansar, ¿vale? Y luego que puedas ejecutarlas casi al mismo tiempo que el código. Eso es lo de Test Driven Development, que tú puedas ejecutar esas pruebas al mismo tiempo o incluso antes de que tú estás haciendo el código. Luego hay varias definiciones que conviene, a ver, estas os pongo un poco como cultura general de esto de las pruebas. O sea, hay libros en los que explican un poco todos estos sistemas. Una cosa son o sea, lo que se llaman los dobles de las pruebas. Los dobles de las pruebas es un poco, a ver, viene como los dobles de las películas, ¿no? Cuando tú tienes un actor muy importante y hay una acción, una determinada escena de acción y no quieres que el actor se muera, pues entonces contratas a un doble del actor, que es el que va a hacer el tirarse por la ventana. El equivalente también en los coches, tú aquí vas a hacer una prueba de que este coche, de que el airbag salta y no pones a una persona de verdad a probar esto. Pones a un doble que está haciendo el equivalente y, oye, si pasa algo, si al final el airbag no salta, pues esta persona no la mataste. O sea, tienes el doble este que bueno, que esto es un muñeco, ¿vale? Entonces, ese equivalente en el software pasa, por ejemplo, ni se os ocurra nunca, ya desde aquí hasta el final de cuando empecéis a trabajar, hacer, por ejemplo, pruebas de software en entornos de producción, por ejemplo, de las bases de datos. O sea, eso es peligrosísimo. Normalmente, de hecho, es que muchas empresas directamente, si sois desarrolladores, no va a estar permitido que podáis hacer ese tipo de pruebas. Normalmente, muchas empresas lo que hacen es tener una base de datos de pruebas y haces todas las pruebas con la base de datos de pruebas. Y luego tienes una base de datos en producción que normalmente tú no tienes acceso y eso solamente tienen acceso ya los administradores de bases de datos, ¿vale? Vosotros pensar, por ejemplo, que estáis haciendo el software de un banco. Si estáis haciendo el software de un banco y tuvierais acceso a la base de datos de verdad de ese banco, pues empezaríais ahí a sacar dinero y tal, eso sería un agujero de seguridad muy grande. Entonces, normalmente en las empresas eso siempre está cerrado, ¿vale? Tú tienes el software, tú lo haces probando con datos que son falsos, ¿vale? Entonces aquí hay varias definiciones. Tienes los objetos dummy, son objetos que tú pasas pero que no vas a utilizar, simplemente es algo que tú pasas por ahí para que, yo qué sé, si tienes un método con 3 parámetros y hay 2 parámetros que no vas a usarlo para la prueba, pues creas un objeto dummy y lo pasas, ¿vale? Los objetos falsos son aquellos que se comportan como un objeto de verdad, pero no son el de verdad, entonces tienen una implementación parcial. Luego están los stubs, que tienen respuestas precocinadas a algunas preguntas. Los espías son stubs, pero que tienen que a la vez que están haciendo, que se están ejecutando, van registrando cierta información que puede ser útil para luego depurarla. Por ejemplo, puedes tener un espía, yo qué sé, si tienes un espía para hacer un chequeo en una base de datos, pues está mirando a ver cuántas peticiones a la base de datos están ejecutando, para ver si está bien o está mal. Los mocks lo mismo, pues están simulando el comportamiento de otros objetos, por ejemplo, la base de datos, y los fixtures son todos estos elementos que te sirven para dar soporte a las pruebas, ¿vale? Son bases de datos con ciertas entradas, lo que sea, ¿vale? Eso son ciertas definiciones que yo creo que está bien que conozcáis, aunque yo creo que esto también se sale de esta asignatura porque ya tenéis otras asignaturas que podéis ver más este tipo de cosas. A la hora de probar están lo que se llaman los entornos de prueba, o sea, perdón, más que a la hora de probar, como desarrollador, conviene que conozcáis diferentes entornos, ¿vale? Entonces hay por lo menos 3 entornos que sí que tenéis que saber distinguir. Una cosa es el entorno de desarrollo, es decir, dónde vais a ejecutar vosotros esa aplicación. Normalmente vosotros como desarrolladores lo metéis en control de versiones en GitHub, pero luego lo traéis a vuestra máquina y lo ejecutáis en vuestra máquina. Eso es el entorno de desarrollo, vuestro entorno de desarrollo, que es diferente del entorno de pruebas. Normalmente las pruebas, vosotros en la práctica de este año estáis viendo que tenemos un servidor de integración continua y entonces ahí se están ejecutando las pruebas y conviene que estén separados. Tú puedes hacer unas pruebas en tu máquina, pero también conviene que tengas un entorno para hacer pruebas.
Y luego eso es completamente diferente del entorno de producción. El entorno de producción es el entorno en el que realmente se está ejecutando el software de verdad. ¿Vale? Yo esto sobre todo si es un servicio, pues ahí es donde, por ejemplo, Google, pues te estará accediendo el sistema, está en un servicio ya funcionando en unas máquinas de verdad, una granja de servidores, etcétera. ¿Vale? Hay otra definición que es el entorno de ensayo, entorno de staging en inglés, que es un entorno de pruebas que tiene las mismas características de hardware que el entorno de producción. Entonces este entorno también a veces es útil porque a veces tú, si estás utilizando aquí, por ejemplo, un servidor muy chiquitín, pues o con unas características diferentes del entorno de verdad de producción, pues a lo mejor los resultados pueden ser diferentes, ¿vale? Entonces son un poco estos 4 entornos, conviene que sepáis que existen y distinguirlos. Luego, con estas definiciones que estamos aquí metiendo, relacionadas con el desarrollo ágil y tal, hay una que a mí me parece interesante, que es lo que es la programación en parejas y sobre todo lo que es la revisión de código. Yo aquí tengo que decir que yo trabajar en pareja, no me suele gustar mucho y no me convence mucho imponerlo porque a veces, bueno, a veces es algo bastante personal, ¿no? A veces uno tener a otra persona que está mirando lo que tú codificas mientras estás codificando, te puedes descentrar. Entonces eso hace que no sé, psicológicamente te puede entrar incluso más estrés. Sin embargo, lo que sí se recomienda mucho, lo que yo sí soy muy partidario, eso sí se ha demostrado que es muy importante, es hacer revisiones de código, el código code reviews. Eso, por ejemplo, un libro que estoy leyendo que es de cómo la ingeniería del software en Google, dice que es obligatorio, o sea, que no puede haber código en producción que no se haya sujeto anteriormente a revisiones de código. Eso es lo que tenéis, por ejemplo, ahora en GitHub, tenéis el Code Reviews, y entonces ahí vosotros podéis hacer una revisión de código de cualquier pull request. Entonces se recomienda que antes de hacer commits directamente al código, que se haya hecho antes una revisión y se acepten los cambios por al menos otra persona del equipo, ¿vale? De esa forma siempre hay más de un responsable del código. Esto también es bastante de sentido común. Es mucho mejor tender siempre a un diseño simple y fácil de cambiar, intentar buscar siempre algo que funcione antes de empezar a hacer cosas ahí muy complicadas. Aceptar que vais a tener que refactorizar, que pues eso, vais a tener que cambiar alguna cosa de funcionalidad, intentad hacer código simple, evitar código duplicado, ese tipo de cosas yo creo que son bastante obvias. Y esta no es tan obvia, pero a mí me gusta recalcarla porque yo creo que sí que es importante que tengáis esta mentalidad. A ver, tenéis que tener la mentalidad de que el código que vais a entregar y cuando estáis participando en un proyecto, el código es de todo el equipo. Y si hay un problema en un componente y es algo de que vosotros formáis parte del equipo, ese problema a vosotros os va a salpicar. Y no podéis decir que esto no lo hicisteis vosotros y lo hizo vuestro compañero. ¿Vale? Eso es una mala práctica y normalmente caer en esos errores es algo muy de principiantes y tal. Y normalmente conviene siempre que no haya fragmentos de código que dependan de una única persona. Pero acordaros que os comentaba el otro día lo del factor del autobús, es decir, que puede esa persona de repente le atropella un autobús y tenéis un problema muy gordo en el proyecto. Entonces conviene intentar siempre evitar esto. También os digo que yo en la práctica a veces cuando tienes limitaciones presupuestarias y tal, pues al final es difícil hacer esto. Por eso una forma de mitigarlo es con lo de las revisiones de código. Si tienes un buen sistema de revisiones de código, pues ya puedes paliar un poco que si hay una persona que hizo el desarrollo, al menos tienes otra persona que revisó ese código y que de alguna forma puede ponerse a cargo de ese código. Luego, relacionado también con otra metodología ágil que también se promueve y que yo soy muy partidario, esto sí que soy 100% partidario, es lo que se llama integración continua. Es decir, cuando escribes tus propios casos de prueba y luego probar que todo funciona y no... A ver, yo me acuerdo cuando hace, no sé, 10 años o por ahí, que no era tan popular lo de la integración continua, cuando los equipos
que es decir, tú tenías equipos que hacían diferentes componentes o diferentes módulos. Cuando tenías que juntar esos módulos para que funcionara el sistema, lo habían dado un nombre que era el Integration Hell, que era el infierno de la integración, porque a lo mejor tenías que estar como igual una semana entera intentando integrar el software y era imposible. Era imposible, tenías que reconstruir muchas veces los componentes, fallaba, echaba humo por todos los sitios. Entonces, eso era un problema de verdad y eso es una cosa que hay que intentar evitar, ¿vale? Entonces, por eso, con la integración continua se ha paliado porque tú cada vez que haces un commit lo llevas a integración continua y si da un problema te va a avisar y entonces tienes ya que intentar arreglarlo cuanto antes. Entonces, yo aquí ya digo, soy muy partidario de la integración continua. Ofrece... Para eso hay ciertas prácticas que hay que seguir, pues tener un repositorio de código, GitHub, por ejemplo, automatizar la construcción. Si os dais cuenta, todo esto es lo que estamos haciendo, automatizar el despliegue, que todo el mundo puede ver los resultados de la última construcción, probar en entorno en una réplica de entorno de producción siempre, mantener una construcción rápida, que cada commit es construido, todas estas cosas creo que son prácticas que es importante tener en cuenta. Sobre la integración continua, ya digo, vosotros este año la estáis usando en la práctica con GitHub Actions. Tengo que decir que otros años era con Travis y hay otros sistemas como Bamboo, Jenkins o Hatron, pero este año es con GitHub Actions y lo que funciona es esto, ¿no? Vosotros hacéis un commit, sois el equipo de desarrollo, hacéis un commit al repositorio central y desde aquí lo que hacéis desde el repositorio central invoca el servidor de integración continua, prueba a ver, ejecuta las pruebas y si todas las pruebas van bien, ok, y si no, pues ya os da un informe con algún error diciendo que hubo un fallo de esas pruebas, ¿vale? Esto es un poco cómo funciona la integración continua. Yo creo que eso lo estáis entendiendo porque lo tenéis ahí funcionando, pero yo creo que es algo que es importante y sobre todo pensar que no siempre se hacía así, ¿eh? Yo creo que cada vez más está más adoptado y cada vez más empresas lo están haciendo. Bueno, lo del cliente en el lugar de desarrollo, esto es ya simplemente recomendaciones, que es bueno intentar involucrar a los clientes en el equipo de desarrollo. Y luego ya otra cosa que yo creo que cada vez se está haciendo más es lo que se llama entrega continua, es decir, tener releases cada vez más continuas. O sea, no hacer una release cada 2 meses, sino intentar hacer releases de forma muy continua. En algunos sistemas, por ejemplo en Apache, hacen cada noche, es lo que llaman el nightly build, que es que cada noche compilan el código y sacan una release nocturna. Nosotros, por ejemplo, en el sistema que tenéis ahí puesto, o sea, que en la práctica, si os dais cuenta, estamos siguiendo lo de entrega continua, que es que automáticamente con cada commit, si pasa las pruebas, automáticamente se hace el despliegue y la aplicación se actualiza. Eso es un poco lo que llamamos entrega continua, ¿vale? Hay muchos sistemas, muchas empresas que ya tienen servicios funcionando, están siguiendo ese modelo. Bueno, aquí comentar simplemente que, a ver, en los modelos ágiles promueven horarios normales, es decir, 40 horas a la semana, y esto es un poco para evitar horarios extra. Y a ver, aquí lo que os afecta a vosotros, que yo sé que sois jóvenes y tal, y a lo mejor aguantáis de doblete una noche entera programando, lo que os afecta es intentad no caer en eso. O sea, yo sé por otros años y tal que muchos de vosotros pues acabáis cayendo en eso porque tenéis más entregables y entonces a lo mejor estáis ahí, el último entregable, estáis 2 días toda la noche ahí mejorando cosas. Normalmente el código que se escribe en esas condiciones de estrés es código pobre, es código malo y el código es una responsabilidad y código malo es código que es difícil de mantener y acaba siendo un problema a nivel, eso es una deuda técnica para posteriores, ¿vale? Entonces, intentad evitar eso. Finalmente ya otra recomendación es lo que se llama código limpio. Se recomienda en las metodologías ágiles cuidar mucho el código. Aquí tenéis algunos enlaces. A mí me gustan mucho estos libros de Robert Martin sobre código limpio y arquitecturas limpias. Hablaremos algo de esto. Y sobre todo evitar malos olores del código, por eso aquí lo de limpiar el código. Intentar siempre dejar el código más limpio de lo que lo encontrasteis. Es un poco una frase que dice mucho Robert Martin y yo la comparto. O sea, siempre que veáis código y tenéis que tocar código, intentad limpiarlo para dejarlo lo más legible posible. Aquí ya no voy a entrar tanto en metodologías ágiles y bueno, nos quedan
10 minutos para terminar un poco hablando brevemente de lo que es la gestión de configuraciones, las herramientas de construcción y gestión de configuraciones. Ya hablamos que tenemos el software, hay diferentes versiones de software y entonces conviene pues tener funcionalidades para poder corregir los diferentes bugs, los entornos de ejecución, etcétera. De que íbamos a repasar estos sistemas, ¿vale? Los sistemas de control de versiones son sistemas que controlan eso, las diferentes versiones del software y te permite, sobre todo, la facilidad más importante para mí es volver hacia atrás. O sea, lo que tenéis ahora con Git, que a lo mejor no lo sabéis valorar todavía, es la facilidad de poder hacer un commit y que no pasa nada si cometéis errores porque sabéis que podéis volver hacia atrás y podéis hacer una diferencia entre una versión y la versión anterior. No sé si os dais cuenta, yo por ejemplo hago la página web, os permito a vosotros hacer un pull request. Si hubiera luego un fallo, yo sé que puedo volver hacia atrás y recuperar lo anterior y no pasa nada. O sea, hay que acostumbrarse a trabajar sin estar tan pendiente de que si cometes un fallo que vas a estropear algo, ¿vale? Bueno, el baseline es el software que se somete a gestión de configuraciones. Tú tienes una versión y la vas metiendo en diferentes controles de versiones. Aquí simplemente decir la diferencia entre lo que es una versión y un release. Una versión es pues eso, las diferentes instantáneas que tú sacas de tu software y que las metes en, por ejemplo, en un sistema de control de versiones. Esas son las diferentes versiones que puedes saltar de una versión a otra, son diferentes instantáneas. Y una release, un entregable, es una instantánea, pero que ya haces pública, que la distribuyes a usuarios externos a tu equipo de desarrollo. Entonces es algo que ya es público y que al final, la última, pues a lo mejor ya es el producto final, ¿vale? Aquí hay varios diferentes nombres que seguro que ya conocéis, sobre todo porque esto se utiliza también en la industria de los videojuegos y seguro que los conocéis, ¿no? Lo que es un juego que está en versión alfa, pues es que está en pruebas y todavía no está hecho. Si está en pre-alfa, es que ni siquiera se ha probado del todo, o sea, está antes de las pruebas, ¿vale? Si está en beta, cuando ya habréis visto juegos que están en beta, pues eso es que ya están en prueba por usuarios. Por eso vosotros habréis visto esto. Muchas veces los juegos que ya están en versión beta es porque ya está, o el software, es porque ya está siendo probado por usuarios. El beta tester es el usuario que está haciendo esas pruebas, ¿vale? Luego, el release candidate es una versión que es un candidato a que ya sea un producto final, es como un candidato a ser una release, de verdad. Luego hay otros nombres de esquemas. Yo aquí simplemente comentaros que hay, pues eso, se puede ver por la fecha, la versión, el Windows 95, pues es por el año 95, por el nombre del creador, el nombre del lenguaje en el que está hecho, la versión de Windows, la versión de tal, por en qué cliente va a funcionar. Luego hay nombres que se pueden reconocer por otras cosas. Aquí no sé si sabéis de qué es cada una de estas. Esto ya no me acuerdo, si alguien se acuerda. Ahora mismo no me acuerdo. Esto sé que era de Eclipse, son versiones de Eclipse y esto no me acuerdo qué otra cosa era. Esto es versioneado semántico. Esto es una técnica que esta sí que os creo que es bueno que la conozcáis y que intentéis cada vez más cumplir con esta técnica de nombrado. Esto lo que hace es, bueno, lo primero es la versión mayor, el número mayor, son números, cada uno de estos es un número. El número mayor, si es 0, si el mayor es 0, quiere decir que es inestable, ¿vale? O sea, que eso ahí puedas esperarte cualquier cambio, porque no, o sea, simplemente estás probando cosas. Pero a partir del 1, si cambias del 1 al 2, sabes que vas a hacer un cambio que es incompatible, que el 2 es incompatible con el 1 y el 3 es incompatible con el 2 y así sucesivamente. Es cuando cambias el número mayor, es un cambio ya de compatibilidad. Sin embargo, si haces un cambio en el minor, este es un cambio que es compatible con el anterior. Es decir, la versión 2.3 es compatible con la 2.4. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Y luego ya se pone lo del patch ya para pequeños bugs o cosas de estas pequeñas. El 2.3.4, 2.3.5, sabes que es compatible, pero a lo mejor corregiste un pequeño bug o lo que sea. Esto es un poco en lo que se llama versionado semántico, está documentado y cada vez yo estoy viendo que esto cada vez se utiliza más. Por ejemplo, en NPM se utiliza, en Maven también, se está cada vez adoptando más en el software. Luego, sobre las publicaciones de los entregables, decir, a ver, aquí simplemente decir que cuando vas a publicar un release, que conviene tener un poquito de cuidado con qué política seguís para publicar releases. Primero porque no es barato, porque los usuarios a veces, si publicas un release, sobre todo un cambio mayor,
y metes una versión que es incompatible con la anterior, te puedes meter en un buen lío con los usuarios, que a lo mejor ya no quieren esa release. Hay factores externos, hay factores de marketing. A veces es bueno sacar nuevas releases cada poco para que se vea que el software está vivo. Por eso lo de las releases muy frecuentes, para minimizar el riesgo y sobre todo para que se vea eso que está vivo y sobre todo para evitar lo de la integración continua. Pues sacas release cada poco y sabes que la gente se acostumbra a que el sistema se está sacando releases. Y luego, sobre todo aquí, con esta transparencia, poner que una release no es solamente el software, el código, sino que también tienes que tener en cuenta los ficheros de configuración, los datos que a lo mejor necesitas para los ficheros de estos de recursos, los programas de instalación, la documentación, la publicidad que vas a hacer, cómo empaquetarlo, distribuirlo, etcétera. Y aquí lo que quería decir con esto de Wabi Sabi, a mí me gusta mucho esta filosofía de entrega continua, de hacer continuous delivery, eso ya lo comenté antes, porque así evitas al fin los riesgos. Y también me gusta esto de la filosofía Wabi Sabi, que está relacionado. Pues, si leéis algo, esto viene más de arte, o sea, esto lo promovieron, es un estilo japonés como una filosofía que promueve el aceptar la imperfección en todos los ámbitos de la vida y que a veces la imperfección es bonita y es un poco, por ejemplo, aquí es más bonito a lo mejor esto que un círculo perfecto. Un círculo perfecto está bien, pero a lo mejor a nivel de arte, si pones esto con una pequeña imperfección, pues a la gente le puede gustar más. Llevado al software, a veces es bueno intentar hacer software que sea suficientemente bueno, pero que termines a tiempo, que no software que directamente no eres capaz de terminarlo y que nunca lo entregas. Entonces, por eso a veces es mejor entregar cuanto antes. Esto está relacionado con todo el tema de DevOps, o sea, de juntar la gente de desarrollo y de operaciones y de publicar cada vez más los microservicios. Y casi aquí voy a cerrarlo y dejamos para ya la siguiente semana hablar de herramientas de construcción, ¿vale? De herramientas de construcción. Aquí voy a hablaros, bueno, como quedan 2 minutos para terminar en el mismo sitio donde lo dejé con los de inglés, aquí hablar de los lenguajes de programación, que hay, yo creo que ya sabéis lo que son los lenguajes de programación, hay diferentes lenguajes de programación, lenguajes de configuración, de scripting, los lenguajes visuales, etcétera. Y luego los aspectos de codificación y lo importante de los aspectos de codificación, que es hacer el código legible. Aquí esto está animado para deciros simplemente que vuestro programa tenéis que hacerlo muy legible, pensando no solamente en la máquina que lo va a ejecutar, pero también en otros desarrolladores que van a tener que acceder a vuestro programa. Eso es un poco lo que quiero decir con estas transparencias. Luego también tener cuidado con el tema de las pruebas el código de las pruebas, hacerlo también muy legible, muy mantenible. Y bueno, esto aquí, si queréis, sí que lo voy a dejar ya para la siguiente lección, ¿vale? Entonces, por hoy cerramos este bloque.